José Ignacio, ¿hay intentos por acercar posiciones y buscar un punto intermedio y hacer modificaciones al proyecto original para que se destrabe y se apruebe la despenalización del aborto o no? Sí. Yo creo que este tema, más allá de lo que trata, para mí tuvo un aporte importante, que empezó muy mal, agrediéndose, había caído en la grieta de todo. Y con el tiempo pasó otra cosa, a aceptarse, a tener respeto por lo que piensa el otro, aceptar que aunque no piense como yo, tiene razón o tiene fundamentos para pensarlo. Ojalá quede esto como ejemplo para otros temas en Argentina, ¿no? Empezó mal y terminó para mí muy civilizadamente. Yo creo que hay posibilidad. Yo concretamente, por eso, tengo una posición muy clara en contra. He escuchado mucho, reconozco que hoy la sigo teniendo, pero me han hecho recapacitar, dudar, analizar. Fue bueno esto, fue bueno que se haya llevado a cabo. Igual su voto no cambia. Por ahora no. Se deja final abierto para el próximo miércoles. Sí, ya te digo, prácticamente he escuchado, tengo mi familia, mis hijos en contra, todo fue bastante... O sea que tiene poco margen de maniobra. Sí, y una convicción respecto a que... Convicción absoluta. Así como está el proyecto, no. Exactamente. Nunca hubiera pensado que iba a llegar a dudar, porque siempre fui determinante con esto, ¿no? Pero espero que mañana que podamos buscar algunas cosas, pero hoy por hoy yo sigo estando en contra. Se decía que haya algo de consentimiento en la menor entre 13 y 16 años que no estaba contemplado actualmente. Sí. Se habla de la objeción de conciencia, reinstalarla para que el médico que no quiera practicarlo pueda no hacerlo, que es lógico. Pero que garantice que otro lo haga. Exactamente. Pero todos estamos dentro de lo que es la ley. Hay otros que pensamos que tienen otras implicancias morales, de vida, ¿no? Para usted la vida nace en la concepción. Sí. Desde la concepción. Estoy en la defensa de la dos vías, lo digo siempre. Lo dice la ley, además, estoy yo convencido, ¿no?, de ese tema. Hoy rebotó la bolsa bastante fuerte, fue el dato económico tal vez más relevante para el gobierno, le dio un cierto respiro esta semana el dólar, finalmente hoy terminó prácticamente estable. En el mundo el dólar otra vez volvió a devaluarse hoy, Brasil volvió a devaluar, puso al real en el nivel máximo de los últimos tiempos, se devaluó 14% en lo que va del año, también Brasil ha tenido su pequeña o gran devaluación, pero menor que la Argentina, casi en la mitad de la Argentina. ¿Este tipo de cambio es competitivo, 25-50, digamos, o no? Si no se traslada a precios, sí. Es decir, aquel problema es, uno puede devaluar con plan o sin plan. Si uno devalúa sin plan, ¿cuál es el problema? Que en el corto plazo la devaluación alcanza otra vez al tipo de cambio inicial y uno se encuentra en el peor de los mundos, Paulino. ¿Por qué? Volvió al punto de partida habiendo licuado salario. Y este gobierno ya lleva la tercera devaluación. Si hay a veces nos acusan a los industriales que somos devaluadores. Nosotros lo que defendemos es el tipo de cambio real. ¿Cuál es el tipo de cambio real? Aquel que descuenta la inflación, que es el que permite competir con el mundo o no. Y este gobierno lleva la tercera devaluación. Tomó el 9 pesos, están 25. Pero todos los hizo sin plan, con algún optimismo. Fíjese, cuando arrancamos con Prat Gay, ¿se acuerda qué dijo? Ya los precios están tomados a 14, no se van a trasladar cuando se devaluó de 9 a 14. Y la inflación va a estar en el 22. No fue así, la inflación se fue al 40 y pico y se trasladó a precios. Ya lo había dicho Kicillof antes, en el gobierno anterior, devaluación sin plan. Enero de 2014. Lo volvió a licuar. Después vuelve el gobierno a devaluar sin plan. Vamos a tener ahora un plan económico, este es el eje de todo. ¿El acuerdo con el fondo podría implicar que existe un plan económico? Parece que está cerrado. Técnicamente falta el aval político. Eso dicen desde Washington, deja traslucir el gobierno. Mañana en Nueva York estará Marcos Peña, estará Luis Caputo, hablarán con inversores. No descartan que el fin de semana en la cumbre del G7 en Quebec, en Canadá, Macri tenga un encuentro con Christine Lagarde. Va a comer en la misma mesa con Donald Trump, va a estar Shinzo Abe, el presidente de Japón, etc. ¿Usted tiene la impresión de que ese acuerdo podría llevar a la Argentina a establecer un programa económico integral? Si no lo es, vamos a tener problemas. A ver, Paulino, el problema de Argentina no es financiero, es económico. Argentina le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, tiene un problema estructural, que hasta el momento de crecer nos faltan los dólares. Porque todo lo que recaudamos por lo que vendemos no nos alcanza para lo que tenemos que comprar para esa producción. ¿Y esto a qué se debe? A la estructura productiva, al subdesarrollo que tenemos. Argentina exporta a razón de $400 la tonelada e importa a $1.600 la tonelada. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué quiere decir?
que en vez de exportar trigo tenemos que exportar fideos, que en vez de exportar choclo, grano, tenemos que exportar proteína, que en vez de exportar poroto de soja tenemos que exportar biocombustible, que en vez de tener una minería que exporte por 5.000 millones de dólares tiene que ser 15.000, como Chile, no pido mucho. Y si, acá está el desafío. Ahora, ¿qué sucede cuando viene la restricción externa en la Argentina? Esa falta de dólares que cada 10 años. Ahí en vez de ir a atacar el problema, que es el subdesarrollo, y cambiar la matriz, por eso el problema es económico, aparecen dos clubes, Paulino. El club de los devaluadores, que dicen esto se arregla devaluando. Devaluando no se arregla infraestructura, ni la presión impositiva. Y después el otro club que aparece es el de los endeudadores, que es el que vino ahora. Es aquel que dice, este déficit que nos provocó la estructura productiva desequilibrada, lo vamos a arreglar endeudándonos. Ahora, la deuda es buena, es mala, es como un cuchillo, ¿para qué la use? Puede usarla para matar o para comer. Si esa deuda se toma para cambiar esa estructura, que es la que genera los permanentes déficits de Argentina, será inversión. Ahora, eso implica si reformas estructurales para problemas estructurales de la Argentina. Primero un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico claro que el problema es ese. Porque si nosotros seguimos pensando, como se piensa hoy, que toda la economía argentina gira a través de la valorización financiera, cuánto deuda, un bono a 100 años, a 20, a 30, nos equivocamos, Paulino. La producción de un país, la riqueza, es como el árbol. Las finanzas son la sombra. Nosotros en Argentina nos enamoramos de la sombra y nos olvidamos del árbol. Yo pregunto, en todas estas negociaciones, esto como si usted acá en el estudio o en mi empresa, yo tengo un problema de mercado y llamo al contador. ¿Qué te dice el contador? Suspendé los diarios, no tomé café, suspendan los remises. Está bárbaro, bajá los gastos. Ahora, llamás al gerente de venta que te diga cómo facturamos el doble, cómo cambiamos los productos, cómo ingresa el doble de plata. O sea, ¿usted cree que el gobierno tiene una mirada unívoca, direccionada a lo financiero y que está ausente la matriz productiva argentina? Bueno, así fue. Pero el gobierno dice que quiere mejorar la logística, hace esfuerzos por eso, le da inversión al tren, le da inversión a las autopistas, las autovías, a lo que es la infraestructura. El gobierno dice que quiere plantear la idea de una reforma laboral, veremos en qué contexto, aunque Correcto. el capítulo indemnizatorio parece que no estaría en tela de juicio. El gobierno sostiene que tenemos que hacer reformas estructurales como una reforma fiscal que baje el peso de la presión fiscal sobre el sector privado. ¿Todo eso es válido? Es válido, pero dentro hacia dónde vamos. El problema es el rumbo. El rumbo es un gobierno que lleva 2 años. Con usted acá en este momento lo charlamos cuando empezó la bicicleta financiera. Sí. Cuando empezó. Y dijimos, un modelo económico que tiene como ejes, 2 años llevo, la bicicleta financiera, que ¿qué significa? 3 patas. Ingreso y egreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés y planchar el tipo de cambio para los que tienen buena información. ¿Qué generó esto? Avalancha de dólares especulativos, no productivos, que todos sabíamos que cuando se entran a asustar porque ve que la tasa no crece y ven que el déficit fiscal, comercial, que son los dólares de verdad, cuando ven que los únicos dólares que entran en Argentina son los de la deuda, pero los dólares genuinos, los sectores que lo tienen que producir están mal, y Argentina importa zanahoria, y Argentina importa tal cual, importa naranjas de España y importa manzana de Chile, dice, esta economía no está andando. Entonces, ¿qué pasa, Paulino? Lo que pasó siempre. Un día se asustan, y como es irrestricto la entrada y salida, se van. Entonces, cuando se van, para que no se vayan, usted le tiene que subir la tasa. Entonces se quedan un ratito más, hasta que ven que esa economía con esa tasa no es viable. Entonces se vuelven a asustar. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Le va a volver a aumentar la tasa? De hecho, 9 de cada 10 dólares que ingresaron a la Argentina el año pasado fueron para el negocio financiero. Exactamente. O sea, eran dólares que se cambiaban, se pasaban a pesos, se invertían en LEVAC, tasas de arriba del 20, con un dólar relativamente quieto. Paulino, Eso generaba en dólares una rentabilidad que en el mundo no existía. llegó al 25%. Lo que en el mundo te pagaban en 20 años, acá se lo pagaste en 1. Bueno, esa es la historia argentina. Bueno, así terminó siempre la historia argentina. Por eso No digo, repitamos la ¿cómo salimos historia. de ese círculo vicioso? Entonces esto es lo importante. Si viene el fondo, arreglamos con el fondo, pero no cambiamos esto, y suponete que te perdonaran toda la deuda, a partir del otro día te empezás a endeudar de vuelta. Con lo cual en 5, 10, 20 años también... Volvés al mismo problema. O sea, que somos gastadores seriales. Sí, por ahí salía. Por eso, si hay un cambio de enfoque, ¿por qué? Porque hay tanto para hacer en el agregado de valor. ¿Sabes cuánto cuesta? Mira, Bélgica exporta 2 millones de toneladas de trigo. 2. Y le ingresan 3.200 millones de dólares.
Nosotros exportamos 10 millones de toneladas de trigo y nos ingresan 1.000 millones de dólares. Porque ellos exportan valor agregado y nosotros... Ellos el 85% lo hacen en pastas y galletitas, que vale 1.600 dólares la tonelada. Nosotros el 90% en trigo, que vale 180 dólares la tonelada. Lo mismo te lo puedo trasladar a la minería, te lo puedo trasladar... Entonces, este es el desafío de la Argentina. Yo soy desarrollista. El tema es la lucha por el desarrollo. Entonces, si el enfoque es correcto y nos invitan a un diálogo, porque para que esto sea posible, hace falta primero el plan, un acuerdo social. Todos tenemos que sentarnos en esa mesa, aprobarlo y apuntalar al gobierno. Entonces, si el gobierno nos llama a eso, por supuesto que los trabajadores, los conozco muy bien, son los primeros que quieren que Argentina compita en el mundo con salarios altos. Porque si no, lo que te pasa es que vas a primarizar la economía. Es decir, si el 90% de lo que le exportás a China es poroto de soja, ni siquiera el aceite, y el 90% de lo que importás de China es salario chino, es muy claro. Argentina cierra, pero ¿sabes cómo? Con este modelo, exportando 20 millones de argentinos. O cierra diciéndole a todo el mundo, señores, nuestro modelo de inserción en el mundo es en función de salarios bajos. ¿Esto queremos? No. Entonces hay que cambiar la matriz. La Argentina va camino a un paro general de la CGT, hoy estuvo Pichetto, otros senadores, pero se lo planteó Moyano, se lo dijo la CTA de Yasky, la de Micheli, todo un colectivo que está buscando un paro general que aparentemente le pondría fecha a la CGT para la semana que viene o la última de junio. Pregunta del millón, ¿usted marcha en el paro de la CGT? Paulino, llamemos al gobierno. Es lo siguiente, es muy simple. Alguien que nos está escuchando, cualquier trabajador, sabe que recibió el ABL con 600% de aumento. Recibió el de ARBA 500% de aumento. La luz 300%, el gas 200%, el colectivo 120%. Y le dicen que los salarios el 15%. Bueno, hoy pactó el 15% en ¿No tres te cuotas, parece? los estatales de UPCN. ATE salió muy contestatario, pero el gobierno logró ese acuerdo. Disconformidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pretendemos? Que para mí es otro error del gobierno, ¿sabes por qué? Porque no hay economía sin mercado, ¿está claro? Y hay dos mercados nada más. El mercado externo, cuando vos exportás, que nos cuesta muchísimo porque estamos caros y además el mundo está vendedor, no comprador. Y el otro que te queda es el mercado interno. ¿Y sabés qué es mercado interno? Poder adquisitivo del salario. Discutir esto como discutir la ley de gravedad. Si le quitamos poder adquisitivo al salario, nos quedamos sin mercado, el pobre fondo no va a apretar plata, no va a hacer ajustar, no va a cobrar nunca, lo que pasa porque la economía se va a checar. Productivo también. Por supuesto. Porque hay que ver a quién le pagas un buen salario. Por supuesto, eso está desde ya. Pero la productividad no se discute. Yo soy porque mañana aumentamos los salarios y los triplicamos, imprimiendo billetes y va inflación y se deteriora. No va por o mañana ganamos competitividad llevando el dólar a 40. Todo el mercado exportador va a florecer. Pasó con... Usted fue ministro, fue jefe de gabinete. 1-4 fue el salto del dólar. Cuadruplicó, la pobreza llegó al 52%. Después el país voló. ¿Producto de qué? Pero pensá, de 4 años que apretaste el resorte, cada devaluación está precedida por una gran revaluación. Lo que hay que evitar en la Argentina es el retraso cambiario. El tipo de cambio es como un resorte. Si vos lo tenés en equilibrio, está bien. Si lo apretás, el día que lo soltaste, pega en el techo. ¿Qué hay que evitar? Apretar retraso cambiario para que no se genere después la devaluación. Gracias por este ratito, como siempre. Un abrazo.